La mujer que cruzó las puertas de la casa de empeños Gold y Silver no parecía simplemente cansada. Parecía alguien que hubiera estado cargando con una historia demasiado pesada para contarla durante la mayor parte de su vida, algo sellado tan herméticamente que ni siquiera el tiempo había sido capaz de aflojar su agarre. La funda de guitarra que llevaba en las manos temblaba ligeramente al moverse envuelta en capas de cinta adhesiva tan vieja que se había desteñido hasta adquirir un amarillo apagado quebradiza en los bordes como si fuera a desmoronarse bajo el peso de sus propios años. Cuando lo colocó suavemente sobre el mostrador frente a Rick Harrison, una fina nube de polvo se elevó en el aire captando la luz del atardecer de un modo que lo hacía parecer casi vivo, como fragmentos del pasado que por fin escapaban tras décadas de silencio. Rick había visto pasar miles de objetos por aquellas puertas a lo largo de más de 30 años, objetos de todo tipo, cada uno con su propia historia, su propia reivindicación de valor. Pero había algo diferente en aquel momento antes incluso de que se hubiera pronunciado una sola palabra. Estudió su rostro con atención. Había miedo inconfundible, pero no era el tipo de miedo que hace que la gente se aleje. Era el tipo de miedo que les empuja hacia adelante, el tipo de miedo que les obliga a enfrentarse a algo que no comprenden del todo. Debajo de él había determinación silenciosa pero inquebrantable. «Necesito que abras esto», dijo su voz desigual pero firme, como si las palabras hubieran sido ensayadas una y otra vez antes de encontrar la fuerza para pronunciarlas en voz alta. «Necesito testigos de lo que hay dentro antes de poder creer lo que me dijo mi marido». La atención de Rick se desvió hacia el maletín. Las costuras, el desgaste de los bordes y la leve deformación del material indicaban que se trataba de algo que había existido durante décadas, probablemente desde los 1950s. Su superficie contaba una historia mucho antes de que se abriera cubierta de pegatinas descoloridas de lugares que ya no existían, clubes de blues de Chicago, que habían desaparecido en la historia, salas de jazz de Nueva Orleans, en las que una vez resonaron leyendas y bares de carretera diseminados por el delta del Mississippi, donde la música había sido cruda, sin filtrar y viva. Este no era el tipo de desgaste que se podía fabricar. Esto era tiempo estratificado y real. «¿Qué te dijo tu marido?», preguntó Rick con tono firme, pero su curiosidad se agudizó. Ella tragó saliva, sus manos apretándose ligeramente contra el borde del mostrador. «Dijo que valía $1 millón», respondió ella con voz más baja, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. «Quizá más». Hubo una pausa pesada e incierta. «Dijo que no podía venderlo mientras viviera», continuó ella, «porque podría venir gente peligrosa a buscarlo. Pero después de que muriera...». Su voz vaciló un instante antes de volver a estabilizarse. «Me hizo prometer que te lo traería. Dijo que sabrías qué hacer». La expresión de Rick cambió solo ligeramente. «¿Cuándo falleció?», preguntó. «Hace 3 semanas. Cáncer». Tomó aire como si se estabilizara contra el recuerdo. Aguantó lo suficiente para explicarlo todo, sobre la guitarra, sobre su procedencia. «¿Cómo se llamaba?» «Raymond Mills». El nombre se asentó en la habitación con peso. Rick lo conocía, no como un nombre de cabecera, no como una celebridad, sino como algo más sutil, más incrustado en el tejido de la historia de la música. Raymond Mills había sido un músico de sesión, uno de esos músicos que trabajaban entre bastidores contribuyendo a grabaciones que definieron épocas enteras sin llegar a ser el centro de atención. Desde los 1950s hasta los 1970s había trabajado con artistas que dieron forma al blues y al rock en lo que el mundo reconoce hoy, y entonces, casi sin explicación, había desaparecido. Los músicos de estudio no suelen acabar con instrumentos que valgan $1 millón. «¿Te ha dicho cómo lo consiguió?», preguntó Rick ahora con la voz más baja. Ella asintió lentamente. «Dijo que era un pago», respondió ella, «por guardar silencio sobre algo que vio. Nunca me dijo exactamente qué era, solo que se trataba de alguien importante, alguien que cambió la música para siempre». Sus ojos bajaron brevemente hacia el maletín. Dijo que esa persona nunca podría reclamarlo oficialmente. Eso fue suficiente. Rick hizo un gesto a Cory y Chumley para que se acercaran. Su instinto le decía que lo que fuera que estuviera a punto de ocurrir
necesitaba ser presenciado. Si esto era lo que parecía, la documentación importaría. Cada paso, cada detalle, cada reacción. Alcanzó el maletín y empezó a cortar con cuidado las capas de cinta aislante envejecida. Cada tira se despegaba con resistencia, como si no quisiera soltar lo que había estado protegiendo durante tanto tiempo. Décadas de secreto se fueron deshaciendo pieza a pieza hasta que llegó a los cierres metálicos que había debajo. El sonido que hacían al abrirse era pequeño, pero en el silencio de la tienda calaba. Rick levantó la tapa despacio. Dentro, apoyada en una tela desgastada, había una 1954 Fender Stratocaster en acabado Sunburst. Pero no era una Stratocaster cualquiera. Los detalles saltaban a la vista de inmediato. Las modificaciones personalizadas, sutiles pero deliberadas. Los patrones de desgaste no aleatorios, sino coherentes con años de uso específico. Marcas que coincidían con fotografías que Rick había visto antes, imágenes enterradas en viejas revistas y catálogos de subastas de rarezas. No se trataba simplemente de un instrumento vintage. Esta era la que había desaparecido en 1969, Los coleccionistas la habían buscado durante décadas. Habían surgido rumores, circulado teorías, pero nadie había podido confirmar su existencia tras su desaparición. Rick no habló de inmediato. La cifra que había mencionado la mujer, $1 millón, ya no parecía relevante. Si esta guitarra era auténtica, su valor podía alcanzar varios millones, quizá incluso más, dependiendo de su procedencia y confirmación. Levantó lentamente la vista hacia la señora Mills. En ese momento, quedó claro que el secreto que su marido había guardado durante tantos años estaba a punto de convertirse en algo que iba mucho más allá de cualquiera de ellos. Pero para Rick, el descubrimiento no llegó con certeza, sino con dudas, porque 3 meses antes había ocurrido algo que no podía ignorar. Había llegado a la tienda un sobre sin marcar dirigido directamente a él sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel mecanografiada en lo que parecía una vieja máquina de escribir. El mensaje había sido breve, pero se le había quedado grabado. Le advertía de que estaba en el punto de mira. Según la carta, una sofisticada operación de falsificación había estado introduciendo silenciosamente en el mercado guitarras antiguas falsas. No se trataba de falsificaciones evidentes, sino que venían con una documentación tan convincente que incluso los autentificadores experimentados habían sido engañados. La estrategia estaba calculada. Estos instrumentos acabarían llegando a compradores de alto perfil, gente como Rick, cuya autentificación pública en televisión les daría legitimidad. 3 traficantes, según la carta, ya habían autentificado falsificaciones ante las cámaras. La frase final había sido sencilla: no confíes en nadie. Al principio Rick lo había descartado. Parecía paranoia, el tipo de advertencia que proviene de alguien que indaga demasiado en las conspiraciones. Pero la curiosidad le había llevado a investigar más a fondo, y lo que había encontrado le había inquietado. 2 guitarras que se había negado a comprar en el último año, instrumentos que parecían correctos a primera vista pero que le resultaban extraños de una forma que no podía explicar, habían sido descubiertas más tarde como falsificaciones de alto nivel después de haber sido compradas en otro lugar. Alguien estaba haciendo esto. Y lo estaban haciendo bien. Rick había respondido trayendo a un investigador forense especializado en fraudes dentro del mundo del arte y los objetos de colección. Lo que el investigador descubrió iba más allá de la simple imitación. No se trataba solo de construir guitarras falsas. Estaban construyendo historias enteras. Cada instrumento venía con una historia de fondo cuidadosamente construida, apoyada por documentos falsificados, fotografías alteradas y registros manipulados que podían resistir el escrutinio. Incluso, los expertos, al comprobar las fuentes, se encontraban creyendo lo que veían. Los patrones eran claros. Los vendedores solían ser personas mayores que presentaban objetos vinculados a familiares fallecidos. Las historias eran emotivas, personales, difíciles de cuestionar sin parecer insensibles. La documentación mostraba las imperfecciones justas para parecer real, envejecida de forma natural en lugar de fabricada. Y los propios instrumentos se construían con materiales tomados de auténticas piezas antiguas. Rick
había cambiado su forma de trabajar después de aquello. Múltiples expertos, verificación independiente, comprobaciones de antecedentes más profundas. Pero incluso con todo eso, una realidad seguía siendo imposible de ignorar. Si los falsificadores eran realmente tan buenos, hasta los expertos podían ser engañados. Ahora de pie frente a la señora Mills y mirando fijamente la guitarra en su estuche, Rick sentía esa incertidumbre con más fuerza que nunca. Todo en el instrumento sugería autenticidad. El desgaste, la artesanía, la historia incrustada en cada detalle. Incluso el propio estuche, cubierto de décadas de viajes y recuerdos, parecía real de una forma difícil de reproducir. Pero la situación encajaba casi a la perfección con la advertencia. Una viuda anciana, un marido fallecido, un objeto oculto revelado solo después de la muerte. Una historia que implicaba secretismo, figuras poderosas y una razón para el silencio. O era el descubrimiento de toda una vida, o la trampa más convincente que había visto en su vida. «Señora Mills», dijo Rick con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión, «necesito ser completamente sincero con usted». Ella lo miró con expresión ligeramente tensa. «Lo que me has traído podría valer varios millones de dólares si es real», continuó. «Pero el mercado de las guitarras antiguas ahora mismo está lleno de falsificaciones, de las más sofisticadas. Y necesito verificar esto más a fondo que cualquier cosa que haya manejado nunca». Ella asintió lentamente, como si se lo hubiera esperado. «Mi marido dijo que tendrías cuidado», respondió ella. «Dijo que por eso debía acudir a ti». Rick le sostuvo la mirada un momento antes de hacer la siguiente pregunta. «¿Te dejó alguna documentación que pruebe de dónde viene esto?» Durante un segundo no se movió, pero luego en silencio metió la mano en el bolso y sacó un sobre pequeño con el papel amarillento por el paso del tiempo y los bordes desgastados por haber sido manipulado, escondido y conservado durante demasiado tiempo. «Me dijo que te diera esto solo después de que hubieras visto la guitarra». Rick cogió el sobre con cuidado. Dentro había una fotografía en blanco y negro fechada en el reverso agosto 1968. Mostraba un estudio de grabación y en primer plano, claramente visible, estaba la guitarra que actualmente reposa sobre el mostrador de Rick. Y sosteniendo esa guitarra inconfundible incluso en la envejecida fotografía, estaba uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Pero aquí estaba el problema. Según todos los registros históricos, todas las biografías y todos los archivos, ese músico nunca había tenido ni tocado una Fender Stratocaster. Se le había asociado exclusivamente con una marca totalmente distinta. Esta fotografía contradecía décadas de historia musical establecida, lo que significaba que o bien Rick estaba ante un descubrimiento histórico revelador que reescribiría lo que todo el mundo creía saber, o bien estaba ante la falsificación más sofisticada jamás intentada completa, con una fotografía de época falsa. Rick miró a la señora Mills, que lo observaba con la paciencia agotada de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con un secreto imposible. «Tengo que hacer algunas llamadas», dijo Rick. «Esto va a llevar tiempo». El rastro de la procedencia. La primera llamada de Rick fue a Jesse Amoroso, su experto en guitarras que había autentificado cientos de instrumentos antiguos a lo largo de los años. Pero esta vez, Rick le pidió a Jesse que fuera solo a la tienda a deshora, sin cámaras ni conocimiento público de lo que estaban examinando. Jesse llegó al 8 esa tarde trayendo equipo que Rick nunca había visto antes. Luces ultravioletas, herramientas de magnificación, dispositivos de extracción de muestras de madera, incluso una máquina de rayos X portátil. «Sonabas serio en el teléfono», dijo Jesse. «¿Qué estamos mirando?» Rick le enseñó la guitarra y la fotografía. Jesse se quedó completamente quieto, mirando ambas cosas durante un minuto entero antes de hablar. «Si esto es real, lo es, dame 2 horas». Lo que siguió fue la autentificación más minuciosa que Rick había presenciado jamás. Jesse examinó cada componente. Los patrones de veteado de la madera, la oxidación del hardware, los trastes, los componentes electrónicos. Utilizó luz ultravioleta para comprobar si había adhesivos o materiales modernos que no hubieran existido en los 1950s.
Extrajo muestras microscópicas de madera para analizarlas y poder confirmar cuándo se había cortado el árbol utilizado para el cuerpo. Por último, Jesse se sentó. Su expresión se turbó. Rick, llevo 25 años autentificando guitarras. Esto o es auténtico o es obra de alguien que sabe más de construcción de Fender Vintage de lo que la propia Fender sabía. ¿Cuál crees que es? Honestamente creo que es real. Los patrones de desgaste son demasiado consistentes, demasiado al azar en las formas correctas. Los falsificadores suelen crear desgaste que parece intencional. Este desgaste se produce de forma natural, como envejecen los instrumentos cuando se tocan durante décadas. Jesse hizo una pausa. Pero esa fotografía me preocupa. ¿Por qué? Porque si es auténtica, significa que todo lo que sabemos sobre las elecciones de equipo de este músico es erróneo. Los historiadores de la música han documentado su equipo obsesivamente. ¿Cómo es que esta guitarra nunca apareció en ningún disco? La señora Mills, que había estado esperando pacientemente en el despacho de Rick, proporcionó una respuesta cuando éste le preguntó directamente. Mi marido dijo que la guitarra nunca fue propiedad oficial de nadie. Dijo que pertenecía a la discográfica que se guardaba en el estudio para trabajar en las sesiones y que por eso nunca aparecía en los inventarios de equipos personales. Pero la fotografía muestra a un músico concreto tocándola. Mi marido dice que ese músico utilizaba lo que hubiera en el estudio ese día. No siempre tocaba sus propias guitarras durante las sesiones. Sucedió que éste estaba allí. Sucedió que era lo que él recogió. Sucedió que era lo que se usó en grabaciones que cambiaron la historia de la música. La señora Mills sacó otro documento. Mi marido llevaba un diario. Solo fechas y sesiones. Anotaba cada vez que veía usar esta guitarra, cada vez que veía tocarla a alguien que más tarde se hizo famoso. Decenas de anotaciones que abarcan desde el 1954 hasta el 1969, cada una de ellas con una fecha, un estudio y unas iniciales que presumiblemente significaban músicos. Rick reconoció a algunos de inmediato. Leyendas del blues, pioneros del rock, artistas cuyas grabaciones habían definido géneros. ¿Por qué acabó tu marido con ella?, preguntó Rick. Estaba allí la noche que asaltaron el estudio, dijo la señora Mills en voz baja. 1969, Hubo un escándalo relacionado con las finanzas de la discográfica. Conexiones con el crimen organizado, vinieron agentes federales, confiscaron discos, lo cerraron todo. En medio del caos, mi marido cogió esta guitarra y se marchó con ella. Dijo que lo hizo para protegerla, para evitar que se perdiera en las taquillas de pruebas o se vendiera en una subasta del gobierno. Así que la robó. La guardó, corrigió con firmeza la señora Mills. Y pasó los siguientes 50 años manteniéndola a salvo, sabiendo que algún día, cuando todos los implicados estuvieran muertos, cuando hubiera pasado el tiempo suficiente, la guitarra podría ser reconocida por fin, sin destruir reputaciones ni abrir viejas investigaciones. Rick miró a Jesse. Si esta guitarra se utilizó en las sesiones que ella describe, si este diario es exacto, estamos hablando de un instrumento que apareció en algunas de las grabaciones más valiosas de la historia de la música, lo que la haría valer conservadoramente 5 millones, posiblemente más. Rick se volvió hacia la señora Mills. Necesito tiempo para verificar las entradas del diario, para comprobar los registros del estudio, si aún existen. Esto no es algo que pueda autentificar en un día, ni siquiera en una semana. Tómese el tiempo que necesite, dijo la señora Mills. He esperado 50 años, puedo esperar unas semanas más. Pero encontrar la verdad resultó más complicado de lo que Rick esperaba, porque cuanto más profundizaba en la historia de la guitarra, más preguntas surgían sobre quién tenía realmente derecho a poseerla ahora. Rick llevaba exactamente 9 días investigando la procedencia de la guitarra cuando un hombre entró en la casa de empeños con un maletín y una expresión que puso inmediatamente en guardia a Rick. El hombre se presentó como Marcus Webb, abogado que representaba la herencia de Harold Levinson, el ejecutivo discográfico propietario del estudio donde había trabajado Raymond Mills. Tengo entendido que está usted en posesión de una 1954 Fender Stratocaster que fue robada del estudio de mi cliente en 1969, dijo Webb sin preámbulos. Estoy aquí para discutir su devolución. Rick sintió que se le caía el estómago. ¿Cómo supo de la guitarra
Se corre la voz en la comunidad de coleccionistas, señor Harrison, especialmente cuando alguien pregunta a historiadores de la música sobre sesiones de estudio específicas de los 60s. La hija de mi cliente vigila todo lo relacionado con el legado de su padre y ha dejado claro que cualquier propiedad robada durante la redada federal pertenece a su patrimonio. La redada fue hace 55 años. No hay un plazo de prescripción. En el proceso penal, sí. En las reclamaciones civiles por bienes robados eso es más complicado. Webb abrió su maletín y sacó unos documentos. Se trata de un inventario del equipo de estudio de 1968, aquí enumerado. 1954. Fender Stratocaster, acabado Sunburst, número de serie, que coincide con la guitarra que actualmente tiene en su poder. Rick examinó el documento con la mente acelerada. Si Webb podía demostrar que la guitarra aparecía en el inventario oficial del estudio, reforzaba significativamente la reclamación de propiedad de la herencia. Pero también confirmaba algo más. La guitarra había estado allí. Había sido real. Se había utilizado exactamente como había descrito el marido de la señora Mills. Aunque la herencia de su cliente fuera la propietaria original de la guitarra, el marido de la señora Mills tomó posesión de ella hace más de 50 años. Eso no crea cierta propiedad, ¿verdad? No cuando la posesión original fue un robo, respondió Webb. Y señor Harrison, la hija de mi cliente, no está interesada en quedarse con la guitarra. Ella está interesada en venderlo por su valor de mercado. Estamos dispuestos a ofrecer a la señora Mills y a usted una comisión, pero la mayor parte de los ingresos de la venta iría a la finca. ¿A cuánto ascienden los honorarios del intermediario? Al 10%. Lo cual, si la guitarra se vende por lo que creemos que se venderá, seguiría siendo sustancial. Rick pidió a Webb que le diera tiempo para consultar con la señora Mills y con un asesor legal. Cuando el abogado se marchó, Rick se quedó sentado en su despacho mirando unos documentos que pintaban un panorama mucho más complicado que una simple transacción de empeño. La señora Mills llegó una hora más tarde y Rick le explicó la situación. Su reacción fue inmediata y emotiva. Esa guitarra nos mantuvo a salvo a mi marido y a mí durante 50 años. Vivimos modestamente, nunca la vendimos, ni siquiera le dijimos a nadie que la teníamos porque Raymond creía que mantenerla oculta era la única forma de protegerla. Y ahora alguien que no hizo nada quiere aprovecharse de ella. Legalmente puede que tengan derecho, dijo Rick con delicadeza, si pueden demostrar que el estudio era el propietario, y tu marido la cogió sin permiso. Eso es un robo de manual. Hizo llamadas, se puso en contacto con historiadores de la música e incluso con agentes retirados del FBI que podrían tener información sobre la redada. Y lo que surgió fue una historia aún más enredada de lo que esperaba. La redada en el estudio de 1969 no había tenido que ver con la música, sino con el blanqueo de dinero, las conexiones con el crimen organizado y un ejecutivo discográfico que utilizaba negocios legítimos para ocultar ingresos ilegítimos. El inventario del estudio debería haberse incautado como prueba. El hecho de que no lo fuera sugería incompetencia o corrupción. Y si la guitarra debería haber sido propiedad del gobierno, pero se había pasado por alto, entonces ni la señora Mills ni la herencia Levinson tenían clara su propiedad. Rick compartió estas conclusiones tanto con la señora Mills como con la oficina de Webb. La respuesta de ambas partes fue inmediata. Ninguna quería que el gobierno se involucrara porque la propiedad federal significaría que la guitarra se subastaría y los beneficios irían a parar al tesoro o se guardaría en los archivos. Tiene que haber una solución, dijo la señora Mills durante una reunión a 3 bandas. Alguna forma de honrar la preservación de mi marido al tiempo que se reconoce la reclamación original de la herencia. Webb asintió. La hija de mi cliente no quiere una batalla legal prolongada. Quiere que se venda la guitarra, que se reconozca su importancia histórica y que se le compense. Si podemos llegar a un acuerdo que cumpla esos objetivos, estamos abiertos a negociar. Pasaron horas estudiando las distintas opciones hasta que llegaron a un acuerdo. La guitarra se vendería en una importante casa de subastas y los beneficios se repartirían entre la señora Mills y la herencia Levinson después de que la casa de empeños de Rick se llevara una comisión. Pero antes de que el dinero cambiara de manos,
Había que desvelar otro secreto sobre la guitarra, y ese secreto vino de la última persona que Rick esperaba, su propio experto Jesse Amoroso. La confesión del experto. Jesse pidió una reunión privada con Rick en la tienda después de horas, y en cuanto Rick vio la expresión de su experto supo que algo iba muy mal. Se sentaron en el despacho de Rick con la puerta cerrada lejos de las cámaras y el personal. «Tengo que contarte algo sobre esa guitarra», empezó Jesse con voz grave. «Algo que debería haberte dicho la primera noche que la examiné. ¿De qué estás hablando? He visto esa guitarra antes. No en fotografías. Lo he tenido en mis manos. Lo he tocado. Lo he examinado 23 años atrás cuando me iniciaba como autentificador». A Jesse le temblaban las manos. Me había contratado un coleccionista privado para verificar un 1954 Strat que había adquirido a través de una venta privada. El vendedor era un antiguo músico de sesión que no me dio su verdadero nombre. Autenticé la guitarra y redacté un informe para el coleccionista. Rick sintió que el frío se le metía en los huesos. Raymond Mills vino a ti. No sabía su nombre en ese momento. Usó un alias, se reunió conmigo en una habitación de hotel, pagó en efectivo. Pero recuerdo claramente la guitarra por las modificaciones inusuales y la historia que contó. Dijo que necesitaba confirmación de su autenticidad a efectos del seguro, pero que en realidad nunca la aseguraría, porque no podía arriesgarse a que nadie supiera que la tenía. ¿Por qué no me lo dijo inmediatamente? Porque si admito que autenticé esa guitarra 23 años atrás, se plantean preguntas sobre por qué no lo denuncié. ¿Por qué no hice preguntas más difíciles sobre cómo un músico de sesión había llegado a poseer un instrumento que valía cientos de miles incluso entonces? Y Rick, si la gente empieza a indagar en mis primeros trabajos de autentificación, van a descubrir otras veces en las que no hice suficientes preguntas porque necesitaba el trabajo y no podía permitirme ser demasiado ético. Rick miró fijamente a su experto de toda la vida. ¿Cuántos otros objetos ha autentificado que tuvieran una procedencia dudosa? Nada como esto. Nada robado ni relacionado con actividades delictivas. Pero sí hubo ocasiones al principio de mi carrera en las que redacté informes de autentificación de objetos que sospechaba que tenían problemas de documentación. Me dije a mí mismo que solo estaba autentificando el objeto en sí, no respondiendo de cómo alguien lo había adquirido, pero sabía que no era así. ¿Afecta esto ahora a la autentificación de la guitarra? No. Todo lo que le he dicho sobre la autenticidad del instrumento es cierto. Es real. Es de época. Se usó en los estudios que describió la señora Mills, pero mi implicación previa complica las cosas desde el punto de vista legal. Si el patrimonio Levinson descubre que autenticé esta guitarra de forma privada 23 años atrás y no informé de su existencia, podrían alegar que fui cómplice de la ocultación de una propiedad robada. Rick se quedó sentado procesando unas implicaciones que seguían multiplicándose. Entonces, ¿qué hacemos? Lo revelamos. Redacto un informe completo detallando mi autentificación anterior, explicando que en aquel momento no sabía que la guitarra era robada, y dejamos que los abogados resuelvan si afecta al procedimiento actual. Jesse se encontró con los ojos de Rick. Lo siento, Rick. He pasado 23 años construyendo mi reputación, y me aterrorizaba que este error de cuando era joven lo destruyera todo. La revelación complicó las cosas, pero no de forma que detuviera la venta. La oficina de Webb argumentó que la autentificación previa de Jesse, en realidad, reforzaba su caso. El abogado de la señora Mills argumentó que probaba que Raymond había creído genuinamente que tenía derecho a poseer la guitarra, pero el impacto real fue en la reputación de Jesse. Se corrió la voz por la comunidad de autentificadores, y aunque no fue acusado de ningún delito, las cuestiones éticas dañaron las relaciones con varios clientes. «Me recuperaré», le dijo Jesse a Rick semanas después. «Pero esa guitarra, valga lo que valga en dólares, me ha costado más de lo que quiero calcular. Le ha costado a la señora Mills 50 años de secreto. Le ha costado a Raymond Mills toda su carrera. Le ha costado a la familia Levinson la reputación de su padre. Los objetos valiosos tienen precios superiores a su valor de mercado». Rick entendía perfectamente lo que Jesse quería decir porque ahora, ante la decisión final de cómo proceder con la venta, tenía que sopesar todos esos costes
frente al beneficio potencial. La decisión del millón. La subasta estaba prevista para el viernes por la noche en una prestigiosa casa de Nueva York especializada en recuerdos musicales. Las estimaciones más conservadoras situaban el valor de la guitarra entre los 4 y los 6 millones de dólares. Rick se iba a llevar una sustanciosa comisión. La señora Mills recibiría por fin una compensación por 50 años de silencio, y el patrimonio de Levinson recuperaría el valor de unos bienes robados hace más de medio siglo. Pero 3 días antes de la subasta, Rick recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. El comunicante se identificó como Marcus Bradshaw, sobrino nieto de uno de los músicos cuyas iniciales aparecían repetidamente en el diario de Raymond Mills. Señor Harrison, he estado siguiendo las noticias sobre esta guitarra y tengo que decirle algo. Mi tío abuelo tocó ese instrumento en 3 de sus grabaciones más famosas, pero nunca recibió crédito por esas sesiones porque la discográfica utilizó músicos de estudio de forma anónima para mantener los costes bajos. Lo siento, pero ¿cómo afecta eso a la venta actual? Porque mi familia lleva 60 años intentando obtener el crédito y los derechos de autor adecuados por el trabajo de mi tío abuelo. Si esta guitarra se vende a un coleccionista privado, vuelve a desaparecer. Pero si va a un museo, si se reconoce públicamente con documentación completa de todos los músicos que la tocaron, mi tío abuelo obtiene por fin el reconocimiento que merecía. Y quizá mi familia reciba los derechos de autor que nos robaron. La llamada desencadenó una cascada de contactos similares. Descendientes de otros músicos mencionados en el diario de Raymond Mills, personas que llevaban décadas intentando demostrar que sus parientes habían contribuido a grabaciones de importancia histórica. La guitarra con su diario y su procedencia autentificada representaba la prueba que habían estado buscando. Rick convocó una reunión de urgencia con la señora Mills Webb en representación de la herencia Levinson y varios descendientes del músico. La conversación duró 4 horas y abarcó un territorio que nada tenía que ver con el dinero y sí con el legado. Si esta guitarra se vende en privado, dijo finalmente Rick, todos los presentes cobrarán. La señora Mills recibe una compensación. La herencia. Levinson recupera valor. Yo gano una comisión y un coleccionista rico se lleva un trofeo. Pero docenas de músicos que crearon valor con este instrumento, que definieron géneros e influyeron en generaciones, no reciben nada salvo una nota a pie de página en los catálogos de las subastas. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó la señora Mills. Lo donamos a un museo con condiciones. Una exposición pública completa con documentación de todas las sesiones y de todos los músicos que la tocaron. Una dotación financiada con donaciones de la comunidad de coleccionistas para compensar a la señora Mills y a la herencia Levinson con aproximadamente el 70% de la estimación de la subasta. Y revisiones de los derechos de autor de todas las grabaciones en las que aparezca la guitarra con los descendientes recibiendo finalmente crédito y compensación. Webb se mostró escéptico. Pide a coleccionistas adinerados que donen millones a un museo para no poder poseer ellos mismos la guitarra. ¿Por qué iban a hacerlo? Porque a algunos de ellos les importa la historia de la música más que la propiedad. Y porque la historia de esta guitarra bien contada vale más que su precio de venta. Rick se volvió hacia la señora Mills. Su marido pasó 50 años protegiendo este instrumento no para enriquecerse, sino porque creía que importaba. ¿Qué querría él? La señora Mills permaneció callada durante largo rato con lágrimas corriéndole por la cara. Querría que se recordara a los músicos, que se dijera la verdad, que esta guitarra enseñara a la gente que la música que aman fue creada por personas reales que merecían reconocimiento. Miró a Rick. ¿Cuánto recibirías según tu propuesta? Aproximadamente 3 millones de dólares, quizá menos, dependiendo del nivel de las donaciones. Bastante menos que lo recaudado en la subasta. Es suficiente, más que suficiente. Raymond y yo vivimos con muy poco durante 50 años. No necesito 6 millones de dólares. Necesito que el sacrificio de mi marido haya significado algo. El plan se puso en marcha en los meses siguientes. Rick se puso en contacto con coleccionistas, les explicó la situación y se sorprendió de la respuesta. Se recibieron donaciones suficientes para financiar la adquisición del museo y establecer la dotación.
La guitarra se expuso de forma permanente en el Salón de la Fama del Rock and Roll, con documentación completa de su historia, los músicos que la habían tocado y las décadas que había pasado oculta. La señora Mills recibió su indemnización y creó una fundación para apoyar a las familias de los músicos de estudio no reconocidos. El Levinson Estate aceptó su parte y se disculpó públicamente por el histórico maltrato de la discográfica a los artistas. Y Rick, de pie frente a la exposición del museo, 6 meses después de aquel primer encuentro con la señora Mills, sintió algo que no esperaba. No me arrepentí de haberme librado de una comisión millonaria, sino de la satisfacción de que por una vez el resultado correcto había sido más importante que el rentable. Jessie se puso a su lado, estudiando la guitarra tras su cristal protector. ¿Sabes qué es lo gracioso? Toda esta situación empezó porque tenía miedo de que los errores éticos de mi pasado destruyeran mi reputación. Pero ayudar a que esto ocurra, ayudar a contar esta historia como es debido, eso ha hecho más por cómo me ve la gente que 2 décadas de autentificación perfecta. Rick asintió. La guitarra valía millones, pero la historia valía más. Mientras salían del museo, el teléfono de Rick zumbaba con mensajes de coleccionistas interesados en otros objetos, otros tratos, otras oportunidades. El negocio del empeño continuaba. La caza del tesoro nunca cesaba, y en algún lugar otro objeto imposible estaba esperando a entrar por su puerta. Pero ahora Rick entendía algo que no había comprendido del todo antes de llevar 30 años en el negocio. Algunos objetos eran valiosos por lo que eran, otros eran valiosos por lo que representaban. Y los tesoros más raros eran los que te obligaban a elegir entre el beneficio y los principios, entre la propiedad y el honor. La guitarra había valido $1 millón, varios millones en realidad. Pero dejarla ir, contar su historia como es debido, honrar a la gente que la había tocado y al hombre que la había protegido, eso no había tenido precio. Y en un negocio basado en el cálculo del valor, el único precio que realmente importaba era el que no tenía precio. Los visitantes del museo siguieron pasando por delante de la exposición y muchos se detuvieron a leer las placas que documentaban el viaje de la guitarra, desde las sesiones de estudio hasta el reconocimiento público, pasando por su ocultación secreta. Los niños señalaban el instrumento, los adultos lo fotografiaban y los amantes de la música guardaban un silencio reverencial ante un artefacto que les conectaba directamente con las grabaciones que habían moldeado sus vidas. Y en algún lugar de Tennessee, la señora Mills recibió cartas de los descendientes de los músicos que su marido había documentado en su diario, agradeciéndole que por fin diera a sus familiares el reconocimiento que merecían desde hacía más de medio siglo. La fundación que había creado ya estaba ayudando a las familias de otros músicos de sesión no reconocidos, convirtiendo los 50 años de silencio de Raymond Mills en un legado que serviría de apoyo a los músicos durante generaciones. Rick Harrison había comprado y vendido miles de objetos. A lo largo de su carrera, había manejado tesoros valorados en millones, había hecho tratos que definieron su reputación. Pero esta guitarra, la que había abandonado, la que había ayudado a enviar a un museo en lugar de al mejor postor, sería la transacción por la que la gente le recordaría. No por lo que había ganado, sino por lo que había dejado. Y al final, eso valía más que todo el oro y la plata de su casa de empeños juntos.